bendiciones a todos. Tengo algunos minutos para hablarles de un tema pertinente, lo que debe hacer un cristiano en el día del San Valentín. Damas y caballeros, ustedes deben saber que lo que no está en las escrituras no puede ser de Dios, pero lo que está escrito en la palabra es de Dios, porque los frutos vienen del autor y el autor es Dios. Si el autor no dio a luz al fruto que es el San Valentín, un cristiano lo puede hacer. Es lo que vamos a hacer. ¿Cuál es el origen del San Valentín? ¿Y por qué Valentín es el padre de los enamoradores? Años tras años hay un día muy peculiar que es el 14 de febrero. Este día la gente se comparte flores en guisa como prueba de su amor, y personas se envían cartas para manifestar su amor a su prójimo, a su compañero o compañera, y así sucesivamente. En realidad, cuando queremos profundizar para ver el origen del San Valentín, vemos que el San Valentín apareció en el siglo III. Era una leyenda pagana, y esta leyenda fue cristianizada por la Iglesia Católica en el siglo V. Y así era un hombre de los mártires romanos que conmemoró o que empezó a celebrar este día, es decir, que envía las cartas o reconcilia a personas separadas, de tal manera que hoy podemos ver que la Iglesia Católica la cristianizó, y hoy cada 14 de febrero en el mundo, en México, en Madrid, en San Pedro Sula, la gente celebra este día, pero es realmente de Dios. Esta leyenda pagana que fue cristianizada por la Iglesia Católica, como también la Navidad, es de Dios. En realidad, lo que es de Dios está en la Biblia, o es dicho por un profeta cuando está sobre la tierra, porque el profeta es el legislador de la palabra de Dios para su tiempo. Y vemos que en realidad eso no está en la Biblia, y tampoco ningún profeta vino para decir que esta fiesta, esta celebración es de Dios. De tal manera que el 14 de febrero, lo que debe hacer un cristiano no es poner su tiempo para celebrar esta fiesta pagana cristianizada por la Iglesia Católica, porque si ustedes no son católicos y celebran esta fiesta pagana, ustedes están expulsando, se están casando con la idea puesta en la cabeza de los paganos, el San Valentín. Y las consecuencias son muy reales, son muy visibles. ¿Por qué? Porque este día es el día donde el pecado es autorizado, el pecado es legalizado. Una mujer y un hombre tienen relaciones sexuales diciendo que están enamorados. Personas que no son casados según la ley de Dios pueden acostarse. Así, este día es un día de adulterio, un día de fornicación, un día de pecado de sexo, un día en que tenemos pensamientos impuros de sexo. Es el día de la celebración del pecado. Amados compañeros, lo que es de Dios se ve a través de los actos materiales, pero este día es el día en que se celebra el pecado, se celebra el sexo, y no puede ser de Dios porque Dios no está en el pecado. El mundo es el San Valentín, el San Valentín es el mundo, y aquel que ama el mundo amará el San Valentín porque es el día del pecado. Una pareja casada, según la ley de Dios, no puede celebrar esta fiesta pagana porque no es establecida por Dios mismo, pero es un acontecimiento, una fiesta institucionalizada por los hombres, y la Iglesia Católica es la madre. Así vamos a leer un verso en su Biblia, en Tito 2, verso 11 a 12.
La palabra de Dios dice, porque la gracia de Dios es cuando Dios envía a un profeta sobre la tierra para guiar a su pueblo. Trae la salvación, y la salvación se ha manifestado a todos los hombres. Así la gracia de Dios que se manifiesta a todos los hombres es el profeta vivo, es el hombre, Jesús en su tiempo, pero antes de él eran los profetas del Antiguo Testamento, ya que él es el mismo ayer y por los siglos. Después de él, Pablo era la gracia de Dios manifestado para los hombres, porque la gracia se manifiesta a los hombres, la gracia es visible. Así es, la salvación es algo que vemos, es algo que vivimos y que no nos cuenta según una historia antigua. Y la palabra de Dios dice en el verso 12, enseñándonos a negar la impiedad. Así, el hombre de Dios, que es el profeta mensajero, viene para enseñarnos a negar la impiedad, a negar el pecado y los deseos mundanos, como el deseo de celebrar el San Valentín, y a vivir en ese tiempo sobria, justa y piadosamente. Alguien no puede celebrar el San Valentín y pretender adorar a Dios. Eso es un acto muy diabólico. Y yo quisiera invitar a los hijos de Dios, a los que son criados por la palabra, a los que proceden de Dios, que se nieguen a celebrar esta fiesta pagana, porque no puede ser de Dios. Dios no es católico. Dios es un Dios según Apocalipsis 12, 22, verso 6, el Dios de los espíritus de los profetas. Y ningún profeta de Dios lo ordenó, e incluso el propio Jesús no lo hizo. Y nosotros que somos de Él no podemos hacerlo. Dios les bendiga. Les amo mucho. Aplicación oficial del profeta Kaku Philip para Android y iPhone. Fotos y videos, canciones y sermones. Todo el mensaje del profeta Kaku Philip en una sola aplicación gratuita. ¿Amas a Dios? ¿Estás buscando la salvación? Cualquiera que sea su aflicción religiosa, la aplicación Profeta Kaku Philip Oficial es para usted.